La paz del Señor. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Según tu Palabra, al comentario del Evangelio de hoy. Desde Reina de la Paz TV os saludamos con mucha alegría. Lunes 30 de marzo, lunes santo. El Evangelio de hoy tiene una frase: y la casa se llenó de la fragancia del perfume, que tiene mucha fuerza esa frase. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Hoy vamos a hablar en el Evangelio de la fragancia de los santos. Escuchemos con el corazón abierto de par en par la palabra del Señor, para que esa fragancia, que es la fragancia de María, llene nuestra casa y nuestro corazón. El Evangelio es de San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. En el Evangelio del sábado, que por cierto no recuerdo si os invité a ver el programa de San Maximiliano Kolbe, Evangelizando con María, la vida de San Maximiliano Kolbe, no dejéis de verlo. Estamos ya en la última etapa de la vida de San Maximiliano y para estos días es un programa muy apropiado porque hay una semejanza maravillosa entre cómo San Maximiliano dio su vida por amor y cómo
vamos a ver en estos días que Jesús da su vida por amor. Los santos son el reflejo más fiel, el mejor comentario al Evangelio. Y María es la santa entre los santos, la toda santa, la madre de los santos y nuestra madre. En este lunes santo, en este último lunes de la vida del Señor, el ambiente era de una intensidad enorme. Jesús había resucitado a Lázaro, había sido un signo impresionante, pero como consecuencia los judíos habían decidido oficialmente en el Sanedrín dar muerte a Jesús. Y entonces Jesús se marcha a un pueblo de la sierra llamado Efraín, que está en las montañas a unos 25 kilómetros de Jerusalén, un pueblo pequeño, perdido, donde no le iban a encontrar. Y pasaba allí el tiempo con sus discípulos en oración, sobre todo en oración. Ya llegaban los días de la Pascua y la gente se preguntaba, ¿pero vendrá la Pascua? Porque sabían que si iba a la Pascua se jugaba la vida. Y entonces, 6 días antes de la Pascua, Jesús les dice a sus discípulos, vamos a Jerusalén. Cuando Jesús dice esas palabras, vamos a Jerusalén, un escalofrío debió recorrer el cuerpo de los discípulos. Sabían perfectamente que sus vidas corrían en grave peligro, especialmente la vida de Jesús, que era a quien querían matar, pero lógicamente también de sus discípulos. Y se ponen en camino. Y un poco antes de Jerusalén llegan a Betania. Betania está a 2,5 kilómetros de Jerusalén más o menos. Es un pueblo muy conocido, no como Efraín, que estaba escondido en la sierra. Betania es un pueblo muy cerquita de Jerusalén. Allí vive Marta, María, Lázaro, y también vivía allí gente conocida en Jerusalén. Y cuando Jesús llega, le ofrecen una cena, porque le quieren mucho, Marta, María y Lázaro. Y claro, la noticia de que Jesús está en Betania se difunde, se transmite de unos a otros. Aquella cena era especial, todos sabían que la vida de Jesús estaba en peligro y sabían que Él iba a llegar hasta el final, que iba a Jerusalén dispuesto a dar testimonio de la verdad. Y sabían que los judíos habían mandado que quien supiese dónde estaba avisasen para prenderlo, porque le habían condenado a muerte. Y en esta situación, María toma una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, y unge a Jesús los pies y le enjuga los pies con su cabellera. Y entonces la casa se llena de la fragancia del perfume. Estas palabras de San Juan, además de ser reales, porque el nardo es un aroma muy intenso y cuando hay nardo en algún lugar
de una casa, toda la casa se llena de la fragancia del nardo, si es nardo auténtico, porque es un olor muy intenso, al mismo tiempo que un olor muy bueno. Y entonces, ¿qué significa esta fragancia del perfume que se difunde por toda la casa? Es la fragancia de Cristo. La fragancia de aquel que con su muerte, por amor, va a llenar el mundo del Espíritu Santo, del amor de Dios, de la salvación de Dios. Esa fragancia que llena la casa es también la fragancia de los santos, que tienen un sello, una fragancia muy especial. Querido hermano, querida hermana, los santos tocan y cambian los corazones. En una ocasión, un santo ruso fue a visitar a una familia en la cual el marido era alcohólico. Bebía y cuando llegaba a casa trataba mal a la mujer y a los hijos. Y sufrían mucho por esta situación, pero nadie había conseguido que aquel hombre dejase de beber. Cuando este hombre santo fue a aquella casa, esto es una historia real, sucedió a principios del siglo XX, estaba esperando con la mujer y con los hijos a que llegase el marido, y cuando llegaba borracho por haber bebido demasiado alcohol. Este hombre santo no dijo ninguna palabra, solamente le miró a los ojos. Y aquella mirada traspasó el alma de este marido, hasta tal punto que no volvió a beber nunca más y se convirtió en un cristiano ejemplar. Y él decía que lo que había cambiado su corazón había sido la mirada de aquel hombre. En esa mirada comprendió el amor de Dios y la gravedad de sus pecados. Esto es la fragancia de los santos, que con su presencia, con su mirada, con su palabra, cambian corazones. Por eso, lo más importante es que tú y yo nos llenemos de esa fragancia, nos dejemos inundar y poseer por la fragancia del amor de Cristo, porque así es como daremos fruto. Si tú y yo somos santos, si vivimos de verdad de Dios y para Dios, si vivimos de verdad los mensajes de la Reina de la Paz, entonces nuestras vidas cambiarán vidas y convertirán corazones. Si no somos santos, si solo lo vivimos a medias, haremos mucho ruido, pero no daremos ese fruto. Pídele a la Virgen ser santo, ser santa. Puedes con la gracia de Dios.
Ella nos dijo el 25 de marzo de 1994: Queridos hijos, hoy me alegro con vosotros y os invito a abriros a mí y convertiros así en instrumentos en mis manos para la salvación del mundo. Yo deseo, hijos míos, que todos los que habéis sentido el aroma de la santidad a través de estos mensajes que os estoy dando, lo llevéis a este mundo, hambriento de Dios y del amor de Dios. Esa es la llamada que nos hace la Reina de la Paz. Vivamos esta Semana Santa en oración profunda. Esa fragancia la inhalamos, la recibimos, la asimilamos a través de la oración. Y esa fragancia nos transforma, nos llena, nos hace santos cuando oramos de corazón y cuando ponemos por obra lo que Dios nos pide en la oración. Queridos hermanos y hermanas, Santa Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno y a vuestras familias con su bendición maternal.